Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al resumen de la lección, un espacio en el cual en breves minutos resumimos la lección de la semana. En esta ocasión vamos a estudiar o a resumir la lección número 6, titulada El ministerio de Pedro. Comencemos leyendo el texto para memorizar, que lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, y dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Muy bien, el tema de esta semana podemos dividirlo en dos aspectos. Número 1, Pedro cruza las fronteras. Y número 2, los llamados cristianos. Muy bien, entonces, con la partida de Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser un personaje principal en estos siguientes capítulos. Así que vamos a ver un aspecto interesante en la vida de Pedro. Así que ese primer aspecto, ese primer elemento que vamos a estudiar, Pedro cruza las fronteras, está relacionado con el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, el capítulo comienza diciendo así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Es la descripción de un hombre que era considerado por los judíos como pagano. No era judío, no era circuncidado. Así que este hombre era considerado también gentil, apartado. Vivía en Cesarea, una ciudad costera a unos 110 kilómetros de Jerusalén. Esta ciudad es un centro administrativo de Roma en la zona de Judea. Y por supuesto, ahí había cuarteles de las tropas de Roma, y allí justamente Cornelio era centurión. Pero ¿qué ocurrió con la experiencia de este hombre? ¿Por qué es tan importante resaltarla? Bueno, Cornelio se le aparece un ángel como en visión y le dice que mande a buscar a un hombre llamado Pedro hasta Jope, que es donde está Pedro hospedándose en la casa de un hombre llamado Simón, curtidor. Mientras Cornelio envía a los mensajeros, al siguiente día dice la narración bíblica que Pedro sube a un lugar ahí en casa donde estaba hospedado, sube como a una terraza, y ahí recibe una visión, una visión muy famosa, una manta como extendida y muchos animales inmundos, y se le dice: mata y come. No vamos a ahondar en lo que significa esa visión. Nosotros tenemos una interpretación clara de esa visión, pues basados exclusivamente en lo que el contexto nos señala. Leyendo todo el capítulo es muy claro el significado. No está hablando de alimentos limpios o inmundos. Es otra la intención del Señor al darle esta visión a Pedro. Así que si leemos el versículo 34, dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Es decir, ahí está la comprensión de Pedro. Había una problemática en la iglesia. Era una iglesia que crecía, era una iglesia que tenía una misión mundial. Sin embargo, seguían en ese pensamiento de exclusividad. Los judíos de ese siglo primero en Judea no se relacionaban con los gentiles incircuncisos. Es más, para ellos relacionarse con un gentil incircunciso implicaba una contaminación, de tal manera que ellos, pues por supuesto que le rehuían a esas personas. Ahora, una iglesia con un mensaje mundial, con una misión mundial, ¿cómo iba a tener esa visión? ¿Cómo podría tener una misión mundial pero al mismo tiempo pensar en exclusivismos? Así que Dios obra en Pedro a través también del Espíritu Santo para que se abra una comprensión, de tal manera que
porque cuando Pedro recibe la visión y Pedro comprende que Dios le dice no llames inmundo a lo que Dios ya limpió, y Pedro entiende que hace referencia a las personas que por mucho tiempo los judíos habían mantenido, por decirlo así, segregadas. Entonces justamente los mensajeros de Cornelio vienen llegando y traen un mensaje para Pedro que vaya a casa de Cornelio. Así que emprenden el viaje de regreso, y entonces Pedro da un mensaje. Ahí está Cornelio y está su familia, ninguno judío, todos gentiles, esperando por el mensaje de este hombre. Y en el versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Aquí está la tremenda experiencia. Es la primera vez que un apóstol le predica el evangelio a gentiles incircuncisos. Ahora, como señal exterior de que realmente esta obra estaba siendo aprobada por Dios, no solamente está el testimonio de Pedro de haber recibido esa visión, sino que ahora estas personas reciben el don del Espíritu Santo, y es tan manifiesto que la gente que está a su alrededor reconoce que siendo ellos gentiles, también reciben el Espíritu Santo. Más adelante, frente a la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 11 y los versículos 1 al 18, Pedro vuelve a relatar lo que ocurrió, y cuando estas personas escuchan el relato y cómo el Espíritu Santo desciende sobre este grupo de gentiles, el versículo 18 dice: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que aquí está el Espíritu Santo guiando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia quitara, derribara esta barrera, y entonces aceptara la misión, o aceptara que la misión que debían cumplir también debía ser cumplida en los creyentes no judíos, en los gentiles. De hecho, Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 111, ya dice: había llegado el tiempo en que la iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles, y de entre estos, los que aceptaran el evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Eso fue un asunto muy importante. Entonces Pedro juega un papel supremamente importante en la comprensión que la iglesia de ese momento en adelante adquirió respecto a llevar el evangelio a los gentiles. Pero ¿por qué no lo llevamos esto lo aplicamos a nuestra vida? Ahora, ¿será posible que en tu iglesia, en mi iglesia, también haya grupos segregados? ¿Será posible que también nosotros hagamos acepción de personas? ¿Será posible que aceptemos a un grupo de personas y a otro grupo no lo aceptemos? ¿Será posible que nosotros, aunque sabemos que tenemos una misión mundial por cumplir, nos hemos vuelto una iglesia exclusivista, encerrados en nosotros mismos, seminarios para nosotros mismos, certificaciones para nosotros mismos, clases para nosotros mismos, y nos hemos olvidado de salir de nuestras iglesias e ir a predicar el evangelio a las personas? Es una tremenda lección para nosotros. Es la lección de esta semana, el que nosotros podamos también abrirnos, quitar los prejuicios, eliminar los pensamientos exclusivistas
y entonces concentrarnos en cumplir la misión, cruzar las fronteras. Hoy es posible que también nosotros tengamos fronteras, al igual que los judíos de esa época. Esas fronteras, esos prejuicios, ese pensamiento exclusivista, todo eso debe ser derribado y debemos salir de nuestra iglesia, dejar de estarnos alimentando a nosotros mismos, engordándonos a nosotros mismos e ir y llevar este mensaje maravilloso a otras personas que aún no conocen de Cristo Jesús. Muy bien, ahora pasemos a la segunda parte, los llamados cristianos. En el capítulo 11, del versículo 19 en adelante, encontramos la narración de cómo muchos de los esparcidos, a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, es decir, la que se narra en el capítulo 8, ahí está Saulo, siendo uno de los principales promotores de esa persecución. Ahora muchos de ellos huyendo de esa persecución, dice el versículo 20, había entre ellos unos en Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba en ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, el versículo 25, en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque la comisión que Jesús les diera a los discípulos en Hechos 1:8 se estaba cumpliendo. Aquellos judíos helenistas que habían tenido que salir a causa de la persecución, ahora estaban predicando el evangelio en estas comunidades gentiles, en estas comunidades que nada tenían que ver con los judíos. Y dice ahí que había muchas conversiones, es decir, que realmente había muchas personas receptivas y que aceptaron el mensaje, el evangelio de Cristo Jesús. Y algo muy interesante es que es aquí, justamente en Antioquía, cuando llaman por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Al parecer, inicialmente podría ser en tono de burla, pero posteriormente ese apelativo cristiano llegó a ser un nombre que diferenciaba o que hacía especiales a aquellas personas que decían ser seguidoras de Cristo Jesús. Ahora, esto es interesante. No hubo una junta para ellos llamarse cristianos, no hubo un voto que se tomó para que ellos se llamaran cristianos. Fue la gente, al observar a estos hombres y mujeres, que comenzó a llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque comenzaron a parecerse a Cristo Jesús, a actuar como Cristo Jesús, a predicar el mensaje de Cristo Jesús. Y creo que es una tremenda lección para nosotros. Es fácil llevar el nombre de cristianos, es fácil ponernos el apelativo de cristianos o de adventistas, pero la pregunta es si nuestra vida está honrando ese nombre, si nuestra vida está honrando eso que decimos ser. Eso es algo muy importante. Y el capítulo 12 habla de la persecución que fuera emprendida por Agripa I, el nieto de Herodes, y que tristemente tuvo como consecuencia pues la muerte de Jacobo, hermano de Juan, a espada. Y al parecer se prendió a Pedro para que también posteriormente fuese asesinado. Sin embargo, ahí el versículo 6 en adelante del capítulo 12 de Hechos nos narra cómo un ángel fue con Pedro, le libró de las cadenas, estaba custodiado por muchos hombres, pero el ángel lo sacó de la cárcel literalmente y lo mandó a que siguiera predicando el evangelio. Hay un tremendo milagro. En medio de la persecución, Dios siempre se manifestó, Dios siempre mantuvo su presencia para con la iglesia. Y ahí nuevamente está Pedro como un hombre valiente. Es interesante porque Pedro
aquel que negó a Jesús, luego llegó a ser un hombre valiente que arriesgaba su vida por dar testimonio de Jesús. Eso nos da un tremendo ejemplo. Yo quiero, ya a manera de conclusión, concentrarnos un poquito en el ministerio de Pedro. El ministerio de Pedro es el ministerio de un hombre que falló, es el ministerio de un hombre que resbaló, es el ministerio de un hombre que inicialmente tuvo fracasos, pero que Dios, que Jesús lo levantó. Recordemos cómo Jesús lo restauró, preguntándole 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y después de esa entrevista con Jesús, este hombre cambió rotundamente. El Espíritu Santo tomó posesión de él y fue un hombre que no tuvo miedo de testificar, este hombre que habló a los gentiles, este hombre que fue una tremenda influencia para que la iglesia fuese aceptando que también el evangelio debía ser predicado a los gentiles. Y la lección de esta semana nos habla de ese desafío que nosotros tenemos de seguir el ejemplo de Pedro, de emular esa valentía de Pedro, de emular el arrojo de Pedro para ir, para romper barreras, para romper prejuicios e ir con aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. No tengamos miedo, porque a veces tenemos miedo, es que no quieren escuchar de Jesús, es que se van a burlar, es que no van a aceptar. A veces con nuestros amigos tenemos miedo, ni siquiera saben que somos adventistas. Somos como aquel Pedro inicial, ¿no? Que negamos a Jesús, que hasta nos dicen: oye, tú eres cristiano, tú vas. No, yo no. Tenemos miedo de hacerlo. Sin embargo, esta semana la lección nos invita para que seamos valientes con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la escuela, con nuestros vecinos, a donde quiera que vayamos. No tengamos temor de levantarnos, de vivir como Cristo vivió, de imitar a Cristo Jesús, de hablar como Cristo hablaba y de compartirle a aquellas personas la fe que hay en nuestro corazón. Y nos vamos a sorprender, porque muchas personas realmente van a aceptar ese mensaje. Así que esta semana es una lección maravillosa. Espero que este resumen sea de utilidad para tu vida, para que puedas también fortalecerte en tu fe. Ha sido un placer estar contigo nuevamente. Que Dios te bendiga. Me da gusto haber compartido estos minutos contigo. Comparte este material con otras personas para que todos podamos seguir creciendo en la palabra de Dios a través del estudio de la lección. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.